Hermanos, muy buenas tardes. Quiero darle la bienvenida a esta clase de la interpretación apostólica del Antiguo Testamento. Estamos en esta oportunidad estudiando la cita de Mateo, el capítulo 2 y el versículo 18. Me imagino que son palabras bastante conocidas por ustedes. Voz fue oído en Ramá, Raquel que lamenta por sus hijos. Y esa cita viene de Jeremías 31 y el versículo 15. Simplemente como introducción para mencionar que esta es la cuarta cita del Antiguo Testamento en el Evangelio de Mateo. Lo interesante en este caso es que es la primera cita que identifica el autor del libro. En las citas anteriores, Mateo simplemente escribió esto se llevó a cabo o sucedió para cumplir lo que el profeta dijo, algo así, y lo dejó en forma anónima. Pero aquí en Mateo 2 y el versículo 17, Mateo es bastante explícito cuando él dice, se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías. Así que interesante, el Espíritu Santo en este caso le guió a mencionar el profeta por nombre. Sería demasiado ingenuo pensar que en las citas anteriores Mateo no menciona el nombre del profeta porque se había olvidado. Eso sería tremendamente ingenuo, esa clase de explicación. Mateo se conocía muy bien el Antiguo Testamento. Él sabía exactamente de dónde le estaba citando, pero el Espíritu Santo en este caso le guió para citar expresamente el nombre del autor Jeremías. Vamos a empezar mirando el contexto original de la cita en el Antiguo Testamento, mirando Jeremías 31 y el versículo 15. Si vamos a mirar nuestras Biblias, si las tienen en la mano, sería bueno poder leer conmigo Jeremías 31, versículo 15. Así ha dicho Jehová: voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. Ahora, si pensamos un momento en el contexto original de esta cita, podemos afirmar que es parte de un mensaje profético emitido por Jeremías en el contexto de los ataques de Babilonia. Si miramos el capítulo 30 y el versículo 1, dice palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo. Ahí empieza el mensaje, como vamos a ver en un momento, que abarca hasta el capítulo 31. Pero si volteamos una página más en nuestras Biblias, Jeremías 29, podemos leer los primeros 4 versículos y vamos a ver que el contexto histórico son estos ataques de parte de Babilonia contra Jerusalén. Jeremías 29, versículo 1. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Así que ya habían sido llevados muchos cautivos a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén. Así que aquí tenemos que entender que 2 grandes deportaciones a Babilonia ya se habían llevado a cabo. Ahora viene el tercer y último ataque de parte de Nabucodonosor contra Jerusalén. Conquistaron la ciudad, derribaron el templo de Jehová, y fue en este momento que los babilonios reunieron a los pocos judíos que quedaron para llevarlos al exilio. ¿Dónde los reunieron para llevarlos a Babilonia? Tenemos ese dato en capítulo 41, Jeremías 41 y el primer versículo.
Noten este detalle histórico. Aconteció en el mes séptimo que vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la ascendencia real, y algunos príncipes con él. Lo siento, esa es la cita equivocada. Ya era capítulo 40, versículo 1. Así que está mal el PowerPoint, lo siento. Capítulo 40, versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Nabuzaradán, capitán de la guardia, le envió, noten esto, desde Ramá. O sea, encontró a Jeremías en Ramá y lo envió de Ramá de vuelta a su casa. Cuando le tomó estando atado con cadenas entre todos los cautivos de Jerusalén y de Judá que iban deportados a Babilonia. ¿Ok? Así que los soldados babilonios reunieron a todos los prisioneros de guerra para llevarlos a Babilonia. Estaban en cadenas y estaban ahí en Ramá. Entre ellos estaba Jeremías. Pero Dios en su misericordia, a través de los soldados babilonios, suelta a Jeremías. Él puede volver a su casa. Así que aquí en Jeremías 31, versículo 15, cuando dice, habla de llanto en Ramá. El contexto es, estaban llorando por la llevada al exilio de todas estas personas. Y en forma poética, en versículo 15 del capítulo 31, Dios presenta a las madres de Israel o la nación de Israel, personificándola como una mujer, Raquel. Raquel estaba lamentando sus hijos que estaban por ser llevados al exilio. Ahora sabemos, ¿no es cierto?, que Raquel fue una de las esposas de Jacob, una de ellas. Se acordarán que Jacob tuvo dos esposas, Raquel y Lea. Cada esposa le dio una sirvienta como segunda esposa, y en total de esas 4 mujeres, Jacob tuvo los 12 hijos que formaron la nación de Israel. Pero aquí Raquel representa en una sola persona la madre de todos los hijos de Jacob. Y por eso ella está aquí llorando. Esto no es el único uso de Raquel representando la madre de los hijos de Jacob, porque se acordarán la profecía que Dios le dio a José en Génesis 37, cuando él dijo a su padre que él había visto el sol y la estrella, el sol y la luna y 11 estrellas inclinándose delante de él. Y Jacob se da cuenta del significado de ese sueño de José, y Jacob, indignado, dice a su hijo, ¿acaso yo y tu madre, noten eso, singular, tu madre, vamos a inclinarnos a ti? Pero Raquel no fue la madre de todos los hijos. Ella ahí representa la madre de la nación de Israel, como aquí también en Jeremías, el capítulo 31. Ahora, ¿dónde queda Ramá? Ahí pueden ver un mapa en la imagen. Ramá estaba en la tribu de Benjamín. Sabemos eso de lo que leemos en Josué 18, del 11 al 28. Y en esa sección, en versículo 25, está la ciudad de Ramá. Pertenecía a Judá. Pero luego parece que Ramá pasó a pertenecer a Efraín. Porque leemos, por ejemplo, en 1 de Samuel capítulo 1, que los que luego fueron los padres de Samuel eran de Ramá. Y sabemos que Elcana era de Efraín. Así que en esos versículos, 1 Samuel 1, versículo 1, versículo 19 y capítulo 2, versículo 11, nos damos cuenta que Ramá para esa fecha había pasado a pertenecer a las tribus del norte, Efraín. Y la verdad es que la ciudad de Ramá estaba en la frontera entre las dos tribus, Benjamín y Efraín. Y por lo tanto era
motivo de muchas contiendas. Como leemos en Primera de Reyes capítulo 15, hubo peleas acerca de a quién le iba a pertenecer la ciudad de Ramá. Así que el contexto de Jeremías 31:15 es bastante claro. La nación, la nación de Israel, figurada como Raquel, llorando porque toda la nación está por ser llevada al exilio. Ahora, miremos en Mateo 2, el versículo 18. Y la pregunta que vamos a hacer es, ¿en qué contexto cita Mateo ese pasaje de Jeremías? Y como ustedes saben, el contexto es la matanza de los infantes en Belén. El rey Herodes, engañado por los hombres sabios, se da cuenta que un niño ha nacido destinado a ser el rey de Israel y él ordena la muerte de todos los niños mayor de 2 años en la región de Belén. Y luego, en versículo 17, Mateo afirma que ese evento ocurrió. Y él es bastante explícito, ¿no es cierto? Si miran Mateo 2, versículo 17. Entonces, noten esa palabra, entonces, en ese momento, se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías. Sí, que interesante. Mateo toma esa descripción en Jeremías 31:15 como una profecía. Y Mateo afirma que esa profecía se cumple ahora en la matanza de los niños y el llanto de las madres de Belén llorando por los niños que acaban de morir. Ahora, Raquel había fallecido cerca de la ciudad de Belén. Sabemos eso del libro de Génesis. Y Raquel estaba enterrada cerca de Belén. Así que Mateo en su mente vincula Belén con Raquel por el lugar de su entierro. Ahora, me imagino que algunos de ustedes ya estarán pensando, pero pastor, eso no es lo que Jeremías 31:15 está diciendo. Y tienen razón. Hemos ya visto el contexto histórico de Jeremías 31 y es el exilio en Babilonia. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver el exilio en Babilonia, el llanto de Israel por sus hijos llevados al exilio en el año 587 antes de Cristo? ¿Qué tiene que ver eso con Herodes matando a unos cuantos niños en Belén? Y la verdad, como estamos notando en este curso, muchos comentaristas liberales se encargan de criticar otra vez a Mateo. Señalan que una vez más él está sacando un texto del Antiguo Testamento totalmente fuera del contexto y aplicándolo en forma arbitraria, personalizada a las madres de Belén llorando por sus hijos cuando fueron masacrados por el rey Herodes. Y permítame, una vez más, comentar lo que dice William Barclay. Ese comentarista que algunos de ustedes pensaban que era evangélico, pero que es bastante liberal. Escuchen lo que Barclay dice sobre esta cita de Jeremías 31 en Mateo capítulo 2. De nuevo, dice Barclay, vemos la manera característica que tiene Mateo de usar el Antiguo Testamento. Cita Jeremías 31:15. Así ha dicho el Señor: voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Y comenta, el versículo de Jeremías no tiene ninguna relación con la matanza de los niños que hizo Herodes. La escena de Jeremías es la siguiente. Jeremías presenta al pueblo de Israel llevado en cautiverio. En su triste caminar hacia una tierra ajena, pasaron Ramá, que era donde estaba enterrada Raquel. Y Jeremías presenta a Raquel llorando aún en su tumba.
por la suerte que ha sobrevenido al pueblo. Mateo está haciendo lo que hace a menudo, dice Barclay. En su ansiedad, noten esa palabra, en su ansiedad, faltó decir, en su desesperación, encuentra una profecía donde no la había, dice Barclay. Pero de nuevo, debemos recordar que lo que a nosotros nos parece extraño, no se lo parecería a aquellos para los que Mateo estaba escribiendo entonces. Lo que Barclay está alegando es lo siguiente. En el primer siglo, la gente no era muy educada y la gente estaba muy dispuesta a creer cualquier cita del Antiguo Testamento con tal que tuviera algún parecido con los hechos del Nuevo Testamento. Y bastaba con la presencia de la palabra Belén o Raquel de Belén y ese vínculo entre Raquel y Belén, dice Barclay, para el primer siglo, esa gente ya fácilmente se dejaba convencer. Y Mateo, en su desesperación por buscar una cita del Antiguo Testamento para confirmar este evento, saca Jeremías 31:15 del contexto y lo aplica a la muerte de Herodes. Pero como vamos a ver en un momento, Barclay, a pesar de todo su estudio, sigue la tendencia de los liberales de no entender en absoluto el pensamiento de Mateo, porque es culpable de pensar que Mateo es una persona superficial, ignorante, y que Barclay y los liberales son grandes letrados. Ellos sí manejan bien el Antiguo Testamento. Y pobre Mateo y sus lectores no tenían la menor idea de lo que estaban haciendo, eran bastante supersticiosos y manejan la Biblia en esta forma antojadiza. Es lo que piensan. Vamos a ver esta noche la realidad. Y creo que vamos a quedar una vez más asombrados. No solo a la profundidad del pensamiento de Mateo, sino a la profundidad de la palabra de Dios. Porque hay cosas tremendas para aprender esta noche. Primero vamos a comparar los textos en sí. Si comparamos la Reina Valera de Jeremías 31 con la Reina Valera de Mateo 2, encontramos este cuadro. Pueden ver que las citas son bastante parecidas. Mateo añade estas palabras grande lamentación, que pueden ver no está en Jeremías 31. Y podría ser que hay cierta diferencia verbal entre llanto y lloro amargo del texto masorético y lloro y gemido de Mateo. Además, en la tercera línea, el verbo lamenta en Jeremías es algo bastante específico. Mateo lo cambia a algo más general, llora. Estamos simplemente analizando el texto tal como está en español en la Reina Valera. Y en la línea final, el texto masorético en hebreo tiene una aparente redundancia acerca de sus hijos. ¿Ya? Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Y Mateo saca esa duplicación de los hijos y simplifica el texto. Quizá no hay más que decir que eso. Cuando comparamos los textos en griego, comparando la Septuaginta de Jeremías 31:15, aunque noten en la Septuaginta es otro capítulo, por razones que ustedes tienen que averiguar después, pero en la Septuaginta es el capítulo 38, versículo 15. Y aquí está el texto en Nestle Aland de Mateo 2:18 en griego. Una vez más pueden ver que es bastante parecido el texto, foné en rama ekouste. Y aquí en Mateo, foné en rama ekouste, exactamente igual. Aquí la Septuaginta tiene esta palabra frenou, que no está en Mateo, pero estas palabras klausmoi y ordurmoi, mu, están aquí también en Mateo. Solo que Mateo añade polus aquí. Aquí Rachel apo klaiomene, aquí Rachel klaiusai. Es el mismo verbo,
clayoo, llorar, pero la Septuaginta viene con la preposición apo para dar mayor énfasis, llorando desconsoladamente. ¿Ok? Hay una variación en el orden de las palabras aquí, pero realmente no hay mucho que comentar en las diferencias aún entre la Septuaginta y el texto de Mateo. Aquí he puesto un resumen. No pienso dedicar más tiempo a esto porque no lo considero muy importante. Simplemente quiero notar lo siguiente. La Reina Valera en Mateo 2 sigue el texto mayoritario en griego. Y ese texto mayoritario incluye la palabra lamentación. Así que cuando miran el texto en la Reina Valera, está la palabra lamentación. Pero cuando vamos al texto en griego de Mateo de Nestle Aland, esa palabra no está. Por la siguiente razón. El aparato crítico textual de Nestle Aland indica que esa palabra lamentación está en algunos códices antiguos en griego como el C y el D, pero no están en los códices más antiguos y más confiables como Aleph y Beta. Y por eso Nestle Aland omite la palabra lamentación de el texto de Mateo, indicando que esa palabra se añadió, está en algunos manuscritos por la influencia de la Septuaginta. ¿Ok? Mateo añade la palabra polus para dar realce a la grandeza de la lamentación. Pero en realidad no hay mucho más que decir y no quiero dar más tiempo a esto ahora porque hay cosas mucho más importantes que debemos notar. Y esto tiene que ver con la interpretación de Mateo, cómo Mateo interpreta Jeremías 31, versículo 15. Y recalco, más importante que la forma precisa del texto que Mateo cita, que claramente muestra afinidades con la Septuaginta, pero que al mismo tiempo parece tener en mente el texto en hebreo de Jeremías 31:15. Lo que es mucho más importante es el tema del uso que Mateo hace de la cita en Jeremías 31:15. Y aquí, pastores, voy a pedir que presten mucha atención porque el argumento va a ser un poquito detallado ahora a continuación y tendrán que prestar bastante atención para entender a dónde vamos con cómo Mateo está entendiendo Jeremías. Como ya venimos comentando, hermanos, cuando Mateo cita un texto del Antiguo Testamento, no es que Mateo está solo pensando en ese texto. Mateo está pensando en toda la sección, el mensaje profético donde se encuentra ese texto. Así que tenemos que aprender esta técnica cuando estamos estudiando la interpretación apostólica del Antiguo Testamento. No pensemos sobre la base de solo un versículo. Este es el error de los liberales. Ellos se limitan a un versículo porque es como los liberales estudian la Biblia y piensan que Mateo tiene que seguir su esquema, pero Mateo no está pensando así. Mateo está pensando en todo el mensaje profético. El versículo que él cita solo representa todo el pasaje que tiene en mente. Ahora, cuando miramos a Jeremías 31:15, lo primero que hay que hacer es establecer dónde empieza y termina el sermón de Jeremías, dónde está este versículo. Y la respuesta es, empieza en Jeremías 30, versículo 1, donde leemos palabra de Jehová que vino a Jeremías. Eso marca claramente el comienzo de un sermón. En capítulo 31, versículo 1, dice, en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré. Y esa forma, en aquel tiempo, nos invita a pensar que es una continuación del capítulo 30. En capítulo 32, versículo 1, leemos palabra de Jehová que vino a Jeremías. Así que ahí hay otro sermón.
Así que el sermón que nos interesa, el sermón que Mateo tenía en mente, es de Jeremías 30, versículo 1, hasta Jeremías 31 y el versículo 40. Eso es muy importante tomar en cuenta. ¿Cómo empieza este mensaje profético de Jeremías? En capítulo 30 empieza con una clara referencia al retorno del exilio, ¿ya? Versículo 3. Porque aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y de Judá. Noten esas dos palabras, Israel y Judá. Así que Jeremías no está pensando, o Dios no está prediciendo simplemente el retorno del cautiverio en Babilonia. Eso sería para Judá. Dios está anunciando el retorno del exilio de las 10 tribus del norte de Israel. Noten eso. Segundo lugar, después viene una sección que describe el profundo sufrimiento de Jacob. ¿Ya? Pero estamos en capítulo 30, no capítulo 31. Estaba trabajando rápidamente hoy para preparar esta clase. Capítulo 30, versículos 4 al 7. Pueden ver aquí el tremendo sufrimiento de Jacob. Por ejemplo, versículo 5. Así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Y ustedes pueden leer el resto del versículo 7 y nota que está hablando de tremendo sufrimiento de parte de el pueblo de Dios. De repente en versículo 8, Dios anuncia algo muy bueno. ¿Qué leemos en versículo 8 del capítulo 30? En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre. Aquí muchas veces como evangélicos tenemos un gran problema porque no estamos leyendo la totalidad del libro, en este caso de Jeremías. Y cuando leemos el versículo, quedamos medio confundidos. ¿De qué yugo está hablando? ¿De qué coyundas está hablando? Para entender ese versículo, hay que volver a los capítulos 27 y 28 de Jeremías. Pueden ver el título en sus Biblias del capítulo 27, la señal de los yugos, Dios está diciendo, por ejemplo, en versículo 3, que Dios va a romper, versículo 2, Jehová me ha dicho así, hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello y los enviarás al rey de Edom, al rey de Moab, al rey de los hijos de Amón, al rey de Tiro, al rey de Sidón, por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén a Sedequías, rey de Judá. Y les mandarás que digan a sus señores, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, así habéis de decir a vuestros señores. Y lo que viene a continuación es la profecía, muy interesante, de parte de Jehová, el Dios de Israel, que él va a romper el yugo y las coyundas del cautiverio del rey de Babilonia. Porque el rey de Babilonia también había conquistado a todas estas naciones. Y de paso, Jeremías anuncia que Dios también romperá el yugo y las coyundas sobre su pueblo, para que su pueblo Israel también vuelva del cautiverio. Y es a la luz de esa promesa que en capítulo 27 Jeremías anima a los ciudadanos de Judá a someterse a Babilonia. Lo que él está diciendo es, Dios está obrando aquí. Es Dios quien ha puesto este yugo. Sométanse al yugo de Dios y les va a ir bien, dice Jeremías de parte de Dios a Judá. Pero claro, se imaginan, en Jerusalén
no les gustó escuchar eso. No querían someterse a Babilonia. Así que en capítulo 28, un falso profeta, Ananías, contradice a Jeremías y anuncia que en 2 años los exiliados que ya estaban en Babilonia iban a volver y que aquí todo el sufrimiento iba a pasar. Cuando Ananías contradice la profecía de Jeremías, se da una confrontación en capítulo 28 entre Jeremías y Ananías. Y como pueden ver, al fin del capítulo 28, Ananías muere por oponerse a la palabra de Dios. Eso da lugar en capítulo 29 al profeta Jeremías escribe una carta a los exiliados y les anima a someterse a Babilonia, diciendo Dios está obrando aquí. El exilio es el propósito de Dios, así que sométanse. Miren, escuchen capítulo 29, versículo 5. Edificad casas en Babilonia, habitadlas, plantad huertos, comed del fruto de ellos, casaos, engendrad hijos e hijas, etcétera. Versículo 7. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Rogad por ella, dice Jehová, porque en su paz tendráis vosotros paz. Así que es el mensaje de Dios a través del profeta Jeremías. Dios está colocando a su pueblo bajo un yugo. En un momento vamos a ver por qué. Pero aquí en Jeremías capítulo 30, Dios promete que ese yugo se va a acabar. Jeremías 30, versículo 9. En aquel día, se supone el día de la liberación, ¿no es cierto? Quebraré su yugo de tu cuello, romperé tus coyuntas y extranjeros no volverán más a ponerles en servidumbre. ¿Ok? Es el mensaje. Ahora, en este mensaje, la pregunta es la siguiente. Los oyentes de Jeremías, quizá Jeremías mismo, ¿cómo entendieron esto? ¿En qué momento iba Dios a romper el yugo y hacerles volver otra vez a la tierra? Bueno, se supone al fin de los 70 años del cautiverio en Babilonia, porque en capítulo 29 de Jeremías y el versículo 10, ahí está el anuncio de 70 años de cautiverio en Babilonia. Así que yo sugiero que en capítulo 30, versículo 9, el pueblo cuando escucha eso, seguramente pensaron que eso se iba a cumplir después de 70 años. Pero nosotros, Mateo, cuando escribe el Evangelio, Mateo ya sabe que no fue así. ¿Por qué? Porque aunque volvieron del cautiverio, después de 70 años en Babilonia, el pueblo de Dios siguió bajo poderes paganos, los medo-persas, los griegos, al final los romanos. Ahora, es interesante que Daniel sabía que eso iba a pasar, porque en Daniel capítulo 9 al capítulo 11, tendrían que leer ustedes, la profecía de las 70 semanas indica que el cautiverio va a continuar. Y el capítulo 11 indica que por siglos el pueblo de Dios iba a sufrir el vaivén de poderes paganos. Daniel predice eso. Al parecer, Jeremías no se enteró. Quizás Jeremías murió pensando que en 70 años se iba a cumplir esta palabra profética en capítulo 30, el versículo 9. Pero quiero que noten aquí un detalle. En versículo 9 del capítulo 30, perdón, en versículo 9, sí, en versículo 9. Presten atención a Jeremías 30, versículo 9. Servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Ahora hay que preguntar,
¿Quién es este rey? Que Jeremías llama David su rey. Y esta promesa de Dios, a quien yo les levantaré, dice Jeremías, un día, cuando yo rompa el yugo en su cuello, mi pueblo va a servir a David su rey. Pregunto, cuando Mateo escribió su evangelio y tenía claramente Jeremías en mente delante de él, este sermón del capítulo 30 al capítulo 31, la pregunta en la mente de Mateo es, ¿quién es este rey David? ¿Y se acuerdan lo que Mateo ha escrito en Mateo capítulo 1 y 2? La genealogía de Jesús que pasa por David, el rey de Israel. Y en capítulo 2, el rey de Israel va a nacer en Belén, donde David nació. Así que claramente Mateo está escribiendo su evangelio considerando que Jeremías 30, versículo 9, se cumple con el nacimiento del Señor Jesús. Él es el rey David. Muy importante notar eso. Yo sé que estamos en capítulo 30 de Jeremías, no 31, pero yo planteo que Mateo tiene toda esta sección en mente. Luego viene una profecía de salvación. Miren capítulo 30, versículos 10 y 11. Cuando el pueblo de Dios sirva a este David, el rey que Dios va a levantar, ¿qué va a pasar? Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí yo soy el que te salvo de lejos, a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová. Destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Ahora, Mateo, cuando escribe su evangelio, él sabe que esta promesa de salvación no se cumplió durante el Antiguo Testamento. Simplemente no se cumplió, porque en el primer siglo seguían bajo el yugo de los romanos. Así que cuando Mateo escribe su evangelio, lo que Mateo está queriendo hacer en el segundo capítulo es presentar a Jesús de Nazaret, que nació en Belén, que fue llevado a Egipto huyendo de este rey Herodes, como el cumplimiento del versículo 9 de Jeremías 30, que daría lugar a la salvación de Dios. Ahora miren versículos 12 al 15 del capítulo 30. El cautiverio en Asiria, como en Babilonia, ¿a qué se debió? Al pecado del pueblo de Dios. Un pecado incurable, dice Dios a través de Jeremías en esta sección. No obstante, por medio de Jeremías, Dios predice dos cosas interesantes en versículos 16 y 17. Número uno, los enemigos del pueblo de Dios serán juzgados y los hijos de Israel serán sanados de su rebeldía espiritual. Miren versículo 17, que leemos aquí. Mas yo haré venir sanidad para ti, sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron diciendo, esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Dios promete sanar. Y gracias a esta sanidad espiritual, el pueblo será restaurado a su tierra, como tenemos en versículos 18 al 20 del capítulo 30. Una vez más, a primera vista, y quizá los oyentes de Jeremías pensaban que Dios estaba hablando del retorno del exilio. Sin embargo, no solo no se cumplió eso, porque libros como Malaquías indican que claramente Israel no había sido sanado del pecado.
Y cuando llegue el Mesías, lo crucifican. Así que de ningún modo Dios ha logrado sanar la rebeldía espiritual de Israel. Pero noten versículo 21, Jeremías 30, versículo 21. De ella saldrá su príncipe, y de en medio de ella saldrá su señoreador, y le haré llegar cerca. Él se acercará a mí, porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice Jehová. Ahora, la palabra señoreador aquí es mashal, que espero que se acuerden en Miqueas 5:2. Esta palabra se traduce príncipe y se aplica al Mesías. Solo que noten algo muy extraño aquí. En Jeremías 30, el versículo 21, en la segunda parte dice, le haré llegar cerca, él se acercará a mí. Ese no es un papel monárquico, ese es un papel sacerdotal. Esta frase, acercarse a Dios, describía la tarea de un sacerdote. Así que aquí está hablando de un príncipe, el rey David, pero que se va a acercar a Dios como un sacerdote. Obviamente no puede ser David, porque David es la tribu de Judá, pero se aplica en el Señor Jesús, que es rey y también sacerdote al mismo tiempo. Y esta promesa de Dios levantando un rey sacerdotal va a resultar en la restauración del pueblo de Dios. En versículo 22, me seréis por pueblo y yo seré vuestro Dios. A continuación viene una reiteración del juicio de Dios en versículos 23 al 24. Pero quiero que noten también este detalle al fin del versículo 24. ¿Cómo termina el capítulo 30? Dice, en el fin de los días entenderéis esto. Qué interesante. En el fin de los días. Una referencia escatológica, ¿no es cierto? Escatológica. Así que resulta que el capítulo 30 de Jeremías no está hablando de la restauración del cautiverio babilónico. Está hablando de una restauración escatológica. ¿Y cómo empieza capítulo 31? En aquel tiempo. ¿Cuál tiempo? En el tiempo escatológico. Dios va, yo seré por Dios a todas las familias de Israel. Ellas serán a mí por pueblo. Y hay un eco aquí del Éxodo, versículo 2. El pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto. Israel, ¿no es cierto? Escaparon la espada del faraón y encontraron gracia en el desierto. O sea, lo que viene a continuación es una descripción de la salvación de Dios en Jeremías, pero expresado en los términos de Isaías. Cuando Isaías habla de la salvación de Dios en términos del Éxodo, pero una salvación que el siervo de Jehová, el ungido, el Mesías, va a traer. Lo tenemos en Isaías 42 en adelante. Ahora, hermanos, es en todo ese contexto mayor que Mateo cita y hay que interpretar Jeremías 31:15, añadiendo que aunque va a haber un terrible sufrimiento, por eso Raquel está llorando amargamente. Miren lo que leemos en versículo 16, Jeremías 31:16. Así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos. ¿Por qué? Porque salario hay para ti de tu trabajo, dice Jehová. Volverán de la tierra del enemigo. Ahora, ¿a quién se está rigiendo aquí? Cuando dice, reprime tu voz. Parece que está hablando a Raquel o a toda la nación de Israel. ¿Y por qué debe reprimir su llanto? Porque van a recibir una recompensa de parte de Dios. Esa recompensa será volver de la tierra del enemigo. Aquí yo planteo, están prediciendo
las bendiciones que vendrán en el tiempo mesiánico para compensar por tanto sufrimiento que han tenido. En los versículos 18 al 20 hay una promesa de la restauración a Efraín. Palabras de aliento a todo el pueblo a volver a su tierra. Y para que mediten ustedes después, versículo 26 da a entender que lo que Jeremías estaba viendo aquí era un sueño. Versículo 26, desperté y vi y mi sueño me fue agradable. Pero no, hermanos, la profecía no termina ahí. Da lugar a una sección muy importante en Jeremías 31, versículo 27 al 40. La profecía del nuevo pacto. En todo este contexto de restauración espiritual, Dios dice, esto se va a dar en el nuevo pacto. Y la pregunta es, ¿cuándo se dio ese pacto? Bueno, ciertas frases apuntan a un tiempo escatológico. Versículo 27, he aquí vienen días. O versículo 31, he aquí vienen días. Versículo 29, en aquellos días. O versículo 33, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. O sea, todo apunta a escatología, algo que se va a cumplir al fin de los tiempos. Y la pregunta es, ¿cuándo llegarán esos tiempos del fin? Aquí hay cosas que Mateo sabe que Jeremías no sabía, ¿no es cierto? En primer lugar, Mateo sabe que el retorno del cautiverio de Babilonia no resultó en la salvación del pueblo de Dios, no resultó en su restauración a la libertad y en la prosperidad. El pecado seguía dominando el pueblo de Dios. Mateo sabe eso. Jeremías no podía saberlo. Segunda cosa que Mateo sabe, al pasar los siglos, ningún rey davídico logró ocupar el trono de Israel. A la luz de lo que hemos comentado en este sermón, Jeremías anuncia la venida de David el rey, que Dios va a traer. Así que Jeremías murió esperando que en cualquier momento, dentro de unos años, vendría este rey mesiánico. Pero Mateo sabe que nunca vino, hasta que Jesús nació en Belén. Y Mateo sabe algo más. El bebé que nació en Belén, él estableció el nuevo pacto, porque cuando Mateo narra la institución de la Santa Cena, ahí está el nuevo pacto siendo instituido por el Señor. Así que llegamos a esta conclusión. En la matanza de los niños de Belén, lo que Mateo ve es la mano de Dios obrando. Jeremías 31:15 describe el tremendo sufrimiento del exilio en Babilonia. Pero ese sufrimiento era parte del plan de Dios para sanar a Israel y al final salvar a su pueblo. Ahora, la hostilidad de Herodes no solo causó la muerte de los niños en Belén, también provocó la huida de Cristo a Egipto. El viaje a Egipto, como Mateo señala, era la primera parte del plan de Dios de salvar a su pueblo por medio del Mesías. Este es todo lo que Mateo está viendo, tomando en cuenta Jeremías 30 y 31, interpretándolo acerca de el Mesías, el Señor Jesús, quien, como vimos la clase anterior, fue llevado a Egipto para volver de Egipto y salvar a su pueblo del sufrimiento. Y la muerte de estos niños, cuando Herodes ordena su muerte, confirma que el pueblo de Dios en el primer siglo seguía en el exilio, seguía bajo el poder de extranjeros. La salvación prometida en Jeremías 30 y 31 no se había dado.
Y al citar Jeremías 31:15, lo que Mateo está haciendo es usar este texto con el propósito de presentar todo el tema de la salvación de Dios. Lo único que Mateo dice es lo siguiente. En Jeremías 30 y 31, esa salvación es anunciada, pero nunca vino durante el Antiguo Testamento. Ahora sí va a venir y se cumple, no tanto en el llanto de Raquel, sino lo que ese llanto significa. Una vez más, estamos en una forma de sombra. Durante el tiempo de Jeremías, Raquel llorando por el exilio era una sombra de todo ese conjunto de sufrimientos que el pueblo de Dios tendría hasta que por fin serían librados por el Mesías, este rey David que vendría, un rey que se acercaría a Dios para salvar a su pueblo como un gran sacerdote. Pues bien, la matanza de los bebés señaló que se estaba por cumplir Jeremías 30 y 31. Eso es lo que Mateo tiene en mente. Eso es lo que los liberales no entienden. Porque los liberales insisten en solo mirar un versículo. Los liberales no han estudiado capítulo 30 y 31. ¿Por qué no? Porque los liberales no creen en la profecía. Ese es el problema. No creen en la profecía. Ven los profetas simplemente como hombres de la historia y no les permite entender profundamente cómo los apóstoles y cómo el Señor Jesús interpretaba. Así que resumiendo, David, su rey, se había manifestado en la persona de Jesús de Nazaret. Él murió y resucitó para ser Señor y príncipe. Por medio de esa glorificación, el Mesías se acercó a Dios, el rey davídico, para cumplir un papel sacerdotal. Y como consecuencia, establece un nuevo pacto, tal como Jeremías 31:11 describe. Como consecuencia, Jerusalén sería restaurada, como muchos pasajes ahí hablan de Jerusalén restaurada, pero la pregunta es la siguiente: ¿está hablando de la ciudad física de Jerusalén? ¿O estaría hablando de la Jerusalén celestial, la iglesia? Y las bendiciones prometidas, las bendiciones materiales prometidas aquí, ¿se cumplen literalmente? ¿O será que también es una sombra de las bendiciones espirituales que el Mesías trajo y que Pablo menciona en Efesios 1, del 3 al 14? Una vez más, comprobamos que lejos de sacar el texto de su contexto, lo que Mateo está haciendo es ampliar el panorama, invitándonos a estudiar todo ese mensaje de Jeremías 30 y 31. Los que tienen una mente limitada y no saben interpretar bien son los liberales, no Mateo. Esta es la profundidad de la interpretación apostólica del Antiguo Testamento. Necesitamos ver el panorama general, las promesas de la salvación de Dios en el Mesías. El Antiguo Testamento, una sombra, y se cumple en la venida del Señor Jesús. Lo siento que estoy un poco apurado esta noche. Espero que puedan aprovechar esta clase. Que Dios le bendiga y espero con interés las preguntas que podían hacer. Que Dios le bendiga, queridos hermanos.